Buenas noches, estudiantes. Hoy vamos a estar repasando lo que vimos la semana pasada, fue la media aritmética y eh, la mediana. En esta clase, los temas nuevos van a ser moda, rango y cuartiles. Temas de la clase anterior, la mediana y la media. La primera medida que vimos en la clase anterior de tendencia central fue X barra. ¿Qué es X barra? Es la media o media aritmética o promedio. Cualquiera de esos tres nombres lo podemos encontrar. Pero ¿qué son las medidas de tendencia central? Son valores numéricos que ubican en cierto sentido el centro de un conjunto de datos. Por ejemplo, el promedio se asocia con todas las medidas de tendencia central, pero en realidad el promedio es lo mismo que la media. O sea, tenemos tres medidas de tendencia central y el promedio es una de esas tres. Así que, ¿qué es el promedio? Bueno, se obtiene al sumar todos los valores cuantitativos y dividirlo entre el conteo de esos valores. Es decir, yo tengo un conjunto de datos, los sumo todos los valores, todos los datos los sumo y los divido entre n. ¿Qué es n? La cantidad de valores. De nuevo, sumo todos los valores y divido entre la cantidad de valores que tenemos. La medida de tendencia central que estábamos viendo en la clase pasada era la mediana. La mediana, que se puede conocer como X tilde, es la medida que nos da el valor que está en el centro de los datos una vez usted coloca los datos de menor a mayor. O sea que si, por ejemplo, tenemos estos datos 6, 3, 8, 5 y 3, pues entonces tendríamos que poner esos datos en orden de menor a mayor, que sería 3, 3, 5, 6 y 8, y obtener el dato que quedaría en el centro. En este caso, cuando es impar, quedaría un solo dato en el centro, y en este caso sería 5. En el caso de que los cantidad de datos sean pares, es decir, en este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 es un número par, por lo tanto, en ese caso, se tendrían que tomar los dos datos que queden en el centro y dividirlo entre 2. En este caso, en el centro quedaría el 8 y el 9 y sumamos esos dos, luego dividimos entre 2 y obtenemos que el valor es 8.5. Vamos a más adelante ver un ejemplo para poder entenderlo mejor. Bueno, tenemos estos tres ejemplos. Encuentra la media aritmética y la mediana de cada clase. Tenemos que esta es una escuela superior y pensemos que estos son tres salones, donde tenemos la clase A, la clase B y la clase C. Lo que tenemos aquí son los pesos de los estudiantes. En la clase A tenemos 8 estudiantes, estos son sus pesos. Clase B, 8 estudiantes. Clase C, 7 estudiantes. Así que vamos a sacar la media aritmética. Como estuvimos hablando, la media aritmética o promedio no es otra cosa que sumar todos los valores y dividirlo entre la cantidad de valores. Así que usted va a tomar su calculadora, va a sumar todo esto y lo va a dividir entre 8. ¿Por qué entre 8? Porque son 8 datos. Así que n en el caso de la clase A es 8. Así que sumamos todo y dividimos entre 8 y tenemos 165. En la clase B sumamos todo, dividimos entre 8 y tenemos 168. En la clase C sumamos todo y dividimos entre 7. Aquí n es 7 porque tenemos 7 datos. En este caso tenemos 164. La media aritmética o promedio nos da el promedio de los pesos dentro de cada una de las clases. Ahora, vamos a sacar la mediana. Para la mediana hay un factor bien importante que primero tenemos que colocar todos los valores en orden de menor a mayor. Así que colocamos aquí todos los valores en orden y ahora vamos a identificar aquellos valores que están en el centro de cada una de las clases. Por ejemplo, en la clase A, que tenemos 8,
que eso es un número par, tenemos que coger dos valores que están en el centro. En la clase B, dos valores que están en el centro. En este caso, que sería 170 y 170, y en de la clase A, que sería 165 y 169. En la clase C, por ser impar, ya tenemos un valor en el centro, que es 160. Así que para poder hacer eso, para poder sacar la mediana en cada una de estas clases, tenemos que en la clase A sumar esos dos valores, dividirlo entre 2. En la clase B sumar esos dos valores y dividirlo entre 2. Y en la clase C no hace falta sumar nada porque solamente tenemos un solo elemento. Así que el resultado nos da que 165 más 169 dividido entre 2 es igual a 167. 170 más 170 dividido entre 2 igual a 170. Y en la clase C solamente pasamos ese valor que quedaría en el centro. Lo que hemos aprendido con la media aritmética en este caso del día a día. Aquí tenemos una administración hospitalaria donde utiliza el promedio de camas que estuvieron disponibles en el día, en la semana. ¿Por qué? Porque el hospital necesita llevar ese número, ya que el gobierno le requiere que mantenga disponible cierta cantidad de camas sin ocupar en caso de que ocurra una emergencia a nivel de isla, por ejemplo. En este caso, tenemos un hospital que en el ejemplo número 1 vemos que tenemos que tuvo de lunes a domingo 20 camas disponibles todos los días. Pues entonces el promedio para eso es sumar 20 más 20 más 20 hasta el domingo, todos esos 20, y dividirlo entre ¿cuánto? Entre n. ¿N qué es? Los 7 días. Así que sumamos todos estos 20, los dividimos entre 7, obviamente nos va a dar 20. Pero tenemos en el ejemplo número 2 que el lunes tuvo 20 camas disponibles, pero ya el martes tuvo 19. Y tuvo 19 hasta el viernes, y luego el fin de semana tuvo 20 y 20 camas disponibles. Así que es el mismo ejercicio, sumamos todo, 20, 19, 19, 19, 19, 20 y 20. Y dividimos entre 7. En este caso, tuvo alrededor de 19.4 camas disponibles diarias. Otra de las eh, estadísticas que utilizan los hospitales para poder controlar el flujo de pacientes y la cantidad de camas que tienen disponibles. Otra estadística bien importante es el número de estada o estadía de esos pacientes dentro del hospital. ¿Qué significa? Entró un día y salió 3 días después. Ese número, esa cantidad de números de días que tuvo cada paciente es bien importante para saber y controlar el flujo de pacientes dentro de un hospital. Veamos este ejemplo. En el ejemplo número 1, el P1 que tenemos aquí, el paciente entró el lunes y salió el miércoles. Quiere decir que estuvo 2 días o 2 noches en el hospital. Así que tenemos 2 noches aquí. En el problema número 2, entró martes y salió viernes. Quiere decir que tuvo 3 noches en ese hospital. En el problema número 3, tenemos que entró martes y salió jueves. En el problema número 4, entró miércoles y salió sábado. Así que tenemos aquí los días, todos los días que estuvieron esos pacientes. Sumamos 2 más 3 más 2 más 3. Aquí tenemos un total de 10 días para esos 4 pacientes que tenemos aquí, ¿verdad? Estos 4 problemas o 4 pacientes. Y si dividimos, en este caso son 4 pacientes, 4 pacientes es n. Si dividimos los 10 días que sumaron el total de o noches que tuvieron esos pacientes y lo dividimos entre 4 pacientes, podemos llegar a que el promedio de días que tuvo cada paciente es de 2.5 días. Vimos los dos ejemplos que vimos de días promedio y cantidad de camas que tiene el hospital disponible. Podríamos hacer un ejemplo un poquito más complejo y
ver que esas dos estadísticas son bien importantes para determinar los días en que el hospital tiene mayor o menor volumen y los días que podría tener problemas. Por ejemplo, un ejemplo aquí sería los lunes que tenemos 22 pacientes ese día para 20 camas, así que tenemos un exceso de pacientes. Ahí ese día podría tener problemas. Aquí tenemos el miércoles que está al límite, y de nuevo acá el lunes que de nuevo tiene 22 pacientes solamente para 20 camas. Así que esto es un ejemplo de cómo el hospital va controlando el volumen de pacientes y la cantidad de camas disponibles que tiene. En este caso no es que eh, se quedan estos dos pacientes fuera sin cama, pero podría el hospital estar incumpliendo lo que le requiere por ley de camas disponibles. Así que esto es un ejemplo de cómo se utilizan esas dos estadísticas. Para la clase de hoy van a ser moda, rango, cuartiles y deciles. La tercera medida de tendencia central que vamos a estar viendo es la moda. ¿Qué es la moda? Es el valor de los datos que se ve con más frecuencia. Por ejemplo, tenemos el siguiente conjunto: 3, 3, 5, 6 y 8. De todos estos 5 datos, ¿cuál es el dato que más se repite? Pues el dato que más se repite es el 3. Por lo tanto, 3 es la moda. La siguiente definición no es una medida de tendencia central, pero nos ayuda a entender la posición de los datos. Estamos hablando del rango. ¿Qué es el rango? El rango es una distancia que hay desde el valor más pequeño y el valor más grande. El valor más pequeño es L y el valor más alto es H. Por ejemplo, tenemos aquí el mismo conjunto de datos que estábamos viendo, donde 3 es el conjunto más pequeño o más bajo y H es 8, que es el valor más alto. Así que, ¿cómo se calcula la distancia? Fácil. Tomamos el valor más grande, que en este caso es 8, y le restamos el valor más pequeño, que es 3. Por lo tanto, la distancia que hay desde 3 hasta 8 es 5. Así que rango es 5. Ahora veamos las medidas de posición. ¿Qué son las medidas de posición? Bueno, una vez usted tenga ordenados los valores de menor a mayor, podemos obtener las medidas de posición. Las medidas de posición se usan para describir la posición de un valor de datos específico en relación con el resto de los datos cuando están en orden. Ejemplos: estos son cuartiles. Cuartiles es lo mismo que dividir la cantidad de los datos en 25%. Es como tener 4 pesetas. 4 pesetas hacen $1. Pues 25% hace 100, que es el 100% de los datos. Así que tenemos los datos que van desde el más pequeño hasta el más grande y vamos a dividirla en 4 pedazos. El primer pedazo se llama Q1, el segundo Q2, el tercer pedazo se llama Q3 y por último, el último pedazo se llamaría Q4. Ahora, ¿cómo yo obtengo el valor de cada uno de esos cuartiles? Para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula. La siguiente fórmula que dice K por N dividido entre 4. Esta fórmula es K en el caso de los cuartiles que estamos estudiando. Si yo le pido a usted el cuartil número 1, pues K es 1. Si yo le pido el cuartil número 3, K es 3. Si le pido el cuartil número 4, K es 4. N. N sigue siendo lo que hemos visto durante toda la clase, que es la cantidad de datos. Y por último tenemos 4. 4 es una constante. ¿Por qué? Porque el cuartil se divide entre 4. O sea, los cuartiles dividen los datos entre 4 pedazos. Así que siempre que hablamos de cuartiles, vamos a utilizar esta fórmula. ¿Qué nos da esta fórmula? Nos da la posición del número que estamos buscando.
sea, no nos da el resultado, sino nos da la posición en que se encuentra el número que estamos buscando. Igual que los cuartiles, tenemos los deciles. Los deciles, en vez de dividir entre 4 pedazos la cantidad de datos, vamos a dividirlo entre 10. Así que tenemos 10 pedazos y tenemos la misma fórmula, lo único que en vez de dividirlo entre 4, lo dividimos entre 10. Si yo le pido a usted el decil número 5, K es 5. Si yo le pido a usted el decil número 7, K es 7. Si le pido a usted el decil número 2, K es 2. N, ¿qué es el valor de N? N es la cantidad de datos. Si tenemos 100 datos, pues N es 100. Si tenemos 50 datos, pues N es 50. Y por último tenemos la constante 10, porque estamos hablando de deciles, que vamos a romper los datos en 10 pedazos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta fórmula nos va a dar la posición, no nos da el resultado, nos da la posición de del número, dónde se encuentra el número cuando los ordenamos de menor a mayor. Vamos a ver un ejemplo más adelante para poder explicar los cuartiles y los deciles. Miremos el siguiente ejemplo. El siguiente ejercicio dice, encuentra el rango, los cuartiles y el decil número 7 de los siguientes datos. Aquí tenemos un conjunto de datos. Así que vamos aquí, un ejemplo, vamos a encontrar el Q2 y el Q5, pero primero vamos a ordenar los datos. Identificamos la medida que es el Q2 y el decil 5. Eso es lo que estamos buscando, el Q2 y el decil 5. Así que primero vamos a ordenar los datos. Tenemos aquí que tenemos 25 datos. Estos que están acá arriba son 25 datos, van del 1 al 25. Y aquí están arriba ordenaditos. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Tiene que ordenar los datos de menor a mayor y colocarle abajo la posición en la que se encuentra cada uno de esos datos. Así que tenemos del 1 al 25. Es simple. Lo que hemos hecho aquí primero es ordenar los datos. Ahora vamos entonces a intentar buscar lo que nos está pidiendo el problema. Primero, vemos aquí que tenemos el 20 es el dato del centro, que sería el dato número 13. Tenemos aquí que el dato menor es 14 y el dato mayor es 31. Así que tenemos aquí que el 20, que es el dato número 13, está en el centro. Y tenemos por aquí que 14 y 31 son los datos más pequeños y más grandes. Vamos a seguir a ver qué nos están preguntando. Claro, si sabemos que 20 es el dato del centro, obviamente eso nos da qué valor nos da la posición central cuando ordenamos de menor a mayor, pues obviamente la mediana. Sabemos que 20 es la mediana, x tilde, en este caso es 20. ¿Cómo se calcula el rango? Pues fácil, gente. Tomamos el 31, le restamos el 14 y tenemos que el rango es 17. 17 es la distancia que hay desde 14 hasta 31. ¿Cuánto es la cantidad de datos? Gente, ese es n. Siempre n es la cantidad de datos. Así que tenemos 25 datos. Aquí tenemos los 25 datos ordenados. ¿Cómo se calcula Q1? Bueno, pues recuerden que Q1, la fórmula es K, en este caso sería 1, porque te estoy preguntando el cuartil 1, por eso tenemos el 1 aquí, por n, que es n, 25, dividido entre 4. Así que 1 por 25 dividido entre 4 es 6.3. O sea que aproximadamente 6.3 es la posición, gente. Esa es la posición. Así que aproximadamente la posición número 7. Aquí tenemos las posiciones aquí abajo. La posición número 7 te dice que es el Q1. ¿Y qué valor? ¿Cuál es el resultado? Pues 19.
19 vendría siendo el, el Q1. Recuerden que la fórmula me da la posición, pero el resultado viene siendo el número que está encima de esa posición. Q2. Q2, K, entonces es 2. Así que la fórmula sería 2 por N dividido entre 4. Recuerden que N siempre en este ejemplo es 25 porque es la cantidad de datos que tenemos aquí, 25. Así que sería 2 por 25 dividido entre 4. Eso nos da 13. ¿13 qué es? 13 es la posición media. Así que Q2 nos da siempre X tilde. Recuerden eso, Q2 siempre nos da X tilde, que es la mediana. Así que el valor de Q2 es 20. No es 13, 13 es la posición. La posición en este caso que nos da el resultado de la fórmula nos ayuda a identificar cuál es el número, dónde se encuentra el número. Pues se encuentra en la posición 13. Y cuando vemos cuál es el número, es 20. 20 es el resultado de Q2. Y vemos aquí Q3. ¿Qué tenemos en Q3? Bueno, Q3, la K es 3, que esto quiere decir que 3 por N dividido entre 4. Siempre vamos a usar esta fórmula, gente, para los cuartiles, donde 3 es el que te estoy preguntando, N es la cantidad de datos y 4 es una constante. En este caso sería 3 por 25 dividido entre 4, te dice que es la posición número 19. Y cuando evaluamos la posición número 19, nos dice que ahí encontramos el 24. 24 es Q3. Y por último, vamos a encontrar D7. El D7 no es otra cosa que deciles. Ya no estamos hablando de cuartiles, estamos hablando de deciles. Así que aquí la fórmula cambia un poquito. 7, o sea que K es 7, va aquí. N sigue siendo 25, pero lo que diferencia ahora es que vamos a dividir entre 10, porque estamos hablando de deciles. Así que 7 por 25 dividido entre 10 es 18. Así que buscamos en la lista el 18 y encontramos que ese 18 es el 23. Así que encontramos el 23 en la posición número 18 cuando ordenamos los datos de menor a mayor. Hasta aquí la clase de hoy. Voy a estar enviándole esta clase y, en PDF, y también le voy a estar enviando otros ejemplos de videos online para que puedan practicar y estudiar. Así que nos vemos en la próxima clase.